Hola amigos, querido estudiante, veremos ahora una partida de dos grandes eminencias en el ajedrez mundial. Nos referimos a Max Euwe en un match que disputó el año 1939 contra el estoniano Paul Keres, el famoso campeón sin corona. ¿Qué podemos decir? Max Euwe nació un 20 de mayo de 1901 en Holanda y falleció un 26 de noviembre de 1981. Fue el quinto campeón mundial de ajedrez, corona obtenida el año 1935 al derrotar al entonces campeón mundial de ajedrez Alexander Alekhine. Y perdió el título contra el mismo adversario el año 1937. Se dice que era el aficionado más fuerte del mundo porque realmente el doctor Euwe fue una eminencia en matemáticas, fue un profesor de matemáticas que nunca se dedicó por tiempo completo al ajedrez, pero tenía una capacidad extraordinaria como jugador práctico de ajedrez. Eh, Aportó mucho a la teoría de apertura, escribió grandes libros, tratados sobre estrategia, táctica en ajedrez, tiene libros maravillosos, y la teoría de apertura de la colección del Max Euwe, la recomiendo, es extraordinaria. Hasta el día de hoy plenamente vigente. Y su rival de entonces, Paul Keres, nació un 7 de enero de 1916 en Narva, Estonia, y falleció un 5 de junio de 1975 en Helsinki, Finlandia, a la edad de 59 años. En la partida que veremos a continuación es un match desarrollado en Holanda el año 1939, conduciendo las piezas blancas Max Euwe a la sazón con 38 años y con las negras Paul Keres con 33 años. Veremos una apertura cerrada, defensa india de dama, donde las blancas inician el juego con D4, las negras se defienden con el sistema indio, las blancas invaden el centro con los peones, y las blancas acá, para evitar una serie de aperturas convencionales por parte de las negras, inician con esta jugada varios esquemas que pueden derivar en la apertura catalana, pero específicamente esta es la defensa india de dama, que donde las negras, al hacer esa jugada, la idea principal de esta defensa consiste en resolver inmediatamente el problema que supone el desarrollo del alfil de dama en la apertura elegida por parte de las negras. Con ello se desiste de disputar golpe a golpe el dominio central, confiando en las posibilidades ulteriores del gambito. Las blancas contestan con G3, donde también opondrán su alfil en la gran diagonal de casillas blancas. Otra posibilidad para las blancas era E3, un sistema call, o directamente alfil G5. Parecido a un sistema de Petrosian contra la defensa india del rey. Todos estos sistemas se entrelazan y a veces por transposición de jugadas uno puede terminar jugando hasta un esquema abierto en plena apertura cerrada. Y esa es la bondad que tiene en el aspecto cuando uno va estudiando poco a poco aperturas que le acomoden a su estilo de juego y va indagando y va aumentando su espectro de conocimiento de teoría de apertura, donde puede mezclar sistemas y donde a través del sistema de la transposición de jugadas uno puede hacer jugar a su rival esquemas que probablemente no quería jugar, pero sin darse cuenta llega a jugarlo, partiendo de una apertura cerrada y convirtiéndose en una apertura abierta, o viceversa, de una apertura abierta trastocar a una apertura cerrada. Eso es lo bonito que tiene el juego ciencia, la gran sin límites de posibilidades para derivar en diversos esquemas de juego. Bien, el negro desarrolla su alfil, las blancas hacen lo mismo, y ahora el negro tiene la posibilidad, que una línea que hasta el día de hoy se juega, es bien complicada, se jugó bastante en el match Kasparov-Karpov, el año 85, alfil
B5, B4, jaque, la línea de Bogolyub, campeón ruso. Pero acá el negro juega alfil E7, ambos se enrocan, caballo C3, y ahora la jugada temática en este esquema de la defensa india de dama. El negro rápidamente ocupa la casilla D4, provocando una serie de cambios que favorecen la defensa. Buena jugada, ubica a la dama en C2, tomando un control de la casilla E4, caballo C3, un cambio obligado, y ahora no es posible la jugada caballo G5 amenazando dama por H7 mate y capturando el alfil que está en B7 por la continuación caballo por E7, E2, jaque, desvirtuando todo el plan de las blancas, porque si juegan a jugar rey H1 vendría alfil por alfil jaque, con ventaja de las negras. Por lo tanto, el blanco captura. Y ahora el negro hace D6 iniciando el avance de los peones en el centro del tablero. Pero más precisa era la jugada alfil E4, como posteriormente en su partida número 13 de este match, Paul Keres terminó jugando contra el mismo rival y haciendo tablas prontamente. Pero acá jugó D6. Las blancas vuelven a ubicar la dama en C2. Y las negras inician la invasión lateral del centro con los peones, tomando un control de la casilla E4, evitando que las blancas avancen la cadena de peones en el centro. Las blancas invitan al cambio de alfiles y las negras, tanto este movimiento como el anterior, no parecen sujetarse a un principio riguroso de la buena estrategia. El peón de rey es virtualmente débil de momento y la posición de la dama defendiéndole no parece eficaz, además que defiende la posición del alfil en B7. El blanco hace esta buena jugada tomando un control absoluto del centro, de las casillas centrales, y las negras obligadas a movilizar el resto de sus piezas. Ahora, la siguiente jugada de las blancas parece buena, pero no han terminado el desarrollo y este ataque prematuro en pleno centro del tablero va a traer consecuencias que van a ser más bien favorables para las negras que para las blancas. Cambio. Y ahora captura con la dama. Parece que mantiene iniciativa, pero en verdad este movimiento es ya francamente precario. Seguramente nunca entró en los cálculos blancos llevar su dama a semejante casilla. A partir de aquí es el negro el que inicia el ataque, pese a que todavía durante alguna jugada parecerá lo contrario. Obsérvese que después de peón por peón venía caballo C5 tomando absoluto control de la posición por parte de las negras. Por lo tanto, las blancas hacen dama E4, caballo C5, protege el peón y ataca a la dama. Dama E2, alfil F6, sujetando al caballo en su fuerte posición, ya que evita la posibilidad blanca de B4, al mismo tiempo que desvirtúa el valor de la amenaza mantenida por la dama enemiga. Parece una jugada muy fuerte, empieza el tiroteo de gran estilo. Ahora el débil peón negro tiene aparentemente pocas fuerzas para resistir. Se defiende. Parece que después del cambio no habrá ya salvación para el peón. Sin embargo, Paul Keres ha ido muy lejos y quiere que sea precisamente ese peón débil la clave de una victoria poco común. Hermosa jugada. Alfil por C5, prosiguiendo, ¿no es cierto?, el blanco con alfil E6 y estaría todo controlado. Pero viene la jugada intermedia.
E por D, importante jugada intermedia, jaque, rey H8, F4. Veremos que no es posible C por D por alfil por D5 y cae la pieza. Y si alfil B4, vendría alfil A6 con ventaja de las negras. Entonces el blanco se ve obligado a jugar F4, D por C5, torre D1, D4, y acá vemos el dominio de las negras, un peón avanzado, pasado, la pareja de alfiles y el poco espacio que tienen las blancas en este momento para maniobrar. Así que las blancas rápidamente sacan el caballo, pero lo que sigue ya es una combinación de muy alto nivel, difícil de prever. Paul Keres, totalmente inspirado, hace la siguiente jugada maravillosa, un sacrificio bien justificado, la habilitación de la casilla D5, D4 mejor dicho, para el alfil negro bien vale la vida de este peón. Más lo interesante no es esta idea. Keres consigue una espectacular entrega de dama a cambio de una torre y un alfil, aprovechando la gran fuerza de sus alfiles, con los que prevé un poderoso ataque combinado contra el rey blanco. Torre por D3, y ahora una jugada al más puro estilo de Paul Morphy. Paul Keres nos brinda esta excelente jugada combinativa, donde cambia la dama por la torre, dama por D3, y ahora jaque, impidiendo que la dama ingrese hacia D7, pero básicamente ocupando el alfil con ventaja en esta línea, donde si las blancas devuelven la pieza, se van a encontrar que estarían en desventaja de calidad y más con un peón pasado de las negras, lo cual no resiste mayor la posición blanca. Por lo tanto, tapa el jaque, torre por E6, y ahora una contra chance de las blancas, creando apertura de líneas para colocar al rey negro en una situación un tanto precaria, pero está todo absolutamente controlado por las negras. Cambian. Nótese que si ahora jugase torre por F6, igual quedaría perdido con el cambio con el ataque inminente que realizarían las negras en las columnas centrales. Saca el rey de la clavada y las negras, sin ningún apuro, absolutamente señorean en la columna central. Ahora el alfil va a ubicarse en H6, H3, para mantener otra muy buena ubicación con el ataque de estos dos sables láser, los dos alfiles que tienen totalmente maniatado a la posición del rey de las blancas. Caballo F4 para impedir que las negras ubiquen el alfil en esa diagonal. Pero la torre entra con gran fuerza a E6. Fíjense cómo las piezas negras menores dominan totalmente toda la posición. Y ahora, si el blanco hace dama C2, se encontraría con torre E1 jaque, rey G2, jaque, y este jaque sería fatal porque habría un descubierto que ganaría todo. Por lo tanto, la dama va a B1.
y se encuentra con este jaque, torre, F3 jaque, donde ya no hay casillas buenas para refugiarse, rey G2 y un hermoso sacrificio de calidad, torre por F4. Ya no queda nada más que aceptar todo lo que viene. G por F, jaque. Fíjense cómo las piezas menores negras dominan todo el tablero. Esto es lo maravilloso del ajedrez, de saber utilizar y darle el máximo rendimiento a las piezas para que alcancen el máximo de efectividad. Eso se hace con la experiencia, el conocimiento y la seguridad en saber utilizar los medios a la mano. Rey F3, jaque, y tenemos que rey E4, bueno, después de alfil jaque, las blancas abandonaron. ¿Por qué abandonan? Porque si viene rey E4, vendría torre E8, jaque, y no hay mucho donde asistir. Si rey D3, alfil F5, mate. Y si rey D5, vendría alfil F3, jaque, dama E4, alfil por E4, jaque mate. Una hermosa partida donde las piezas menores rindieron al máximo de efectividad, ocupación de las columnas centrales, un gran dominio del tablero, pero sobre todo, nuevamente, la importancia de atacar en el momento justo. Es decir, cuando el blanco inició el ataque en el centro del tablero, todavía no había terminado su desarrollo. Y ese es el gran problema, para que ustedes se den cuenta que aún los jugadores ya más Ewe hacía 2 años que había dejado de ser campeón del mundo, pero estaba dentro de los mejores jugadores del mundo y sin embargo cometió este error. Es un error que generalmente suele ser muy bien castigado cuando el rival conoce perfectamente los pecados de realizar ese tipo de omisiones. Esta partida es muy bella, quería mostrárselas para que ustedes vean cómo en diferentes latitudes del mundo estos genios del ajedrez nos deslumbran siempre a través del tiempo, y hoy en día tenemos la posibilidad a través de la literatura y del gran legado ajedrecístico dejado que nos permiten seguirnos cultivando y disfrutando de estas maravillas de ajedrez. El doctor Mahewe, para aquellos que no lo conocieron mucho, también pasó a la posteridad por haber sido el presidente de la FIDE cuando Bobby Fischer conquistó su título de campeón mundial de ajedrez en el año 1972 y por ser también el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez en despojar a Fischer de dicho título. Eso ha sido todo por esta noche. Un agrado de poder compartir nuevamente con ustedes y que espero que se sigan cuidando mucho y aprovechen estos tiempos para disfrutar y ampliar un poquito más el conocimiento de este noble juego llamado ajedrez. Muchas gracias.